30 kilómetros al norte de Damasco, Siria, se encuentra la prisión militar de Saidnaya. Este nombre modesto esconde un lugar de crueldad inimaginable. Saidnaya no es solo una prisión, es una fábrica de muerte y desesperación. Bajo el régimen de Bashar al-Assad, se convirtió en un símbolo de la brutal represión del gobierno sirio. Miles de sirios, culpables de nada más que oponerse al régimen, desaparecieron en las profundidades de Saidnaya, para nunca ser vistos de nuevo. El mundo sabe muy poco sobre lo que sucede dentro de esos muros. El gobierno sirio nunca ha permitido el acceso a observadores independientes. Pero a través de los desgarradores testimonios de los sobrevivientes y documentos filtrados, ha surgido una imagen horrorosa. Una imagen de tortura sistemática, ejecuciones extrajudiciales y sufrimiento inimaginable. Esta es la historia de la prisión de Saidnaya, un escalofriante testimonio de las profundidades de la crueldad humana y un crudo recordatorio del costo humano de la tiranía sin control. Es una historia que exige ser contada, no solo por las víctimas, sino por la conciencia de la humanidad. Para comprender los horrores de Saidnaya, uno debe comprender el régimen que la creó. Bashar al-Assad heredó un legado de gobierno autoritario de su padre, Hafez al-Assad. Hafez al-Assad tomó el poder en un golpe de Estado en 1970, estableciendo un Estado unipartidista bajo el partido Ba'ath. La disidencia fue aplastada sin piedad. En 1982, Hafez al-Assad enfrentó un desafío importante a su gobierno, un levantamiento de la hermandad musulmana en Hama. Su respuesta fue rápida y brutal. La ciudad fue bombardeada durante semanas, matando a decenas de miles de civiles. La masacre de Hama envió un mensaje escalofriante. Cualquier oposición al gobierno de Assad se enfrentaría con una fuerza despiadada. Bashar al-Assad, un oftalmólogo formado en Gran Bretaña, fue visto inicialmente como un posible reformador cuando asumió la presidencia en el año 2000. Sin embargo, rápidamente demostró ser una copia de su padre. Cuando los levantamientos de la primavera árabe llegaron a Siria en 2011, exigiendo reformas democráticas, Bashar al-Assad respondió con el mismo puño de hierro que su padre. Las protestas pacíficas fueron recibidas con munición real. Los arrestos arbitrarios y la tortura se convirtieron en algo común. A medida que el levantamiento se convirtió en una guerra civil, el régimen de Assad recurrió cada vez más a su aparato de seguridad, del cual la prisión de Saidnaya se convirtió en un instrumento central y aterrador de represión. La prisión militar de Saidnaya opera fuera de los límites de cualquier marco legal. A los detenidos se les niega el debido proceso, el acceso a abogados y el contacto con el mundo exterior. Son sometidos a un horrible régimen de tortura y privación diseñado para quebrar su espíritu y obtener confesiones falsas. Al llegar, los prisioneros se someten a una fiesta de bienvenida, una brutal paliza con puños, botas y varas de metal. Esto establece el tono para su detención. La tortura no es una excepción en Saidnaya, es la regla. Los prisioneros son sometidos a palizas, descargas eléctricas, posiciones de estrés y agresión sexual. Los alimentos y el agua son escasos, y la atención médica es inexistente. Las celdas están superpobladas y sucias, infestadas de insectos y enfermedades. Los prisioneros a menudo se mantienen en régimen de aislamiento, a veces durante años, en celdas diminutas y sin ventanas. El costo psicológico es inmenso. Muchos prisioneros pierden la razón debido a la tortura constante, el aislamiento y el miedo. Pero el aspecto más escalofriante de Saidnaya es el exterminio sistemático de detenidos. Cada semana, generalmente los lunes por la noche, se seleccionan grupos de prisioneros, se les saca de sus celdas y se les transporta a una instalación en el sótano. Allí, son ahorcados en grupos de hasta 50. Sus cuerpos son luego desechados en fosas comunes. Es posible que nunca se conozca el alcance total de las atrocidades cometidas en Saidnaya. El gobierno sirio ha hecho todo lo posible para ocultar sus crímenes, destruyendo pruebas y negando el acceso a los investigadores. Sin embargo, las voces de los sobrevivientes y de aquellos que presenciaron los horrores de primera mano han comenzado a perforar el velo del secreto. Un sobreviviente, conocido solo como César, un exfotógrafo militar, logró sacar de contrabando miles de fotografías que documentan la tortura sistemática y el asesinato de detenidos en prisiones del gobierno sirio, incluida Saidnaya. Estas fotografías
verificadas por expertos internacionales, muestran cuerpos demacrados, con signos de inanición, brutales palizas y estrangulamiento. Otros sobrevivientes han hablado del miedo constante a la muerte, los gritos que resonaban en la prisión por la noche y el abrumador hedor a descomposición. Han descrito la naturaleza arbitraria y brutal de los asesinatos, cómo los prisioneros podían ser seleccionados para la ejecución por la más mínima infracción o sin ninguna razón. Sus testimonios, corroborados por imágenes satelitales, análisis arquitectónicos e informes de organizaciones de derechos humanos, pintan una imagen horrorosa de una campaña sistemática de exterminio. Los horrores de Saidnaya no se limitan a los muros de la prisión. Han tenido un impacto devastador en la sociedad siria en su conjunto. El miedo al arresto arbitrario y la desaparición ha paralizado la disidencia y creado un clima de terror. Las familias de los desaparecidos viven en un estado constante de angustia e incertidumbre, sin saber el destino de sus seres queridos, sin poder llorar y con demasiado miedo para hablar. La selección sistemática de activistas, periodistas, abogados y cualquier persona considerada una amenaza para el régimen ha creado un efecto escalofriante en la sociedad civil siria. Muchos han huido del país, mientras que los que permanecen se ven obligados a operar en las sombras, con sus voces silenciadas por el miedo. Las cicatrices psicológicas de Saidnaya son profundas. Los sobrevivientes a menudo sufren de trastorno de estrés postraumático, depresión, ansiedad y dolor crónico. El trauma que cargan puede tener un impacto devastador en sus familias y comunidades, perpetuando un ciclo de dolor y silencio. Sección 6. Un clamor global. Respuesta e inacción internacional. Las atrocidades cometidas en Saidnaya se han encontrado con una condena generalizada de la comunidad internacional. Las organizaciones de derechos humanos han documentado los crímenes, publicado informes y pedido que se rindan cuentas. Las Naciones Unidas han establecido un mecanismo para recopilar y preservar pruebas de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Siria, incluidos los perpetrados en Saidnaya. Sin embargo, la acción concreta para responsabilizar al régimen de Assad ha sido limitada. Rusia, un aliado cercano del gobierno sirio, ha utilizado repetidamente su poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU para bloquear los intentos de remitir la situación en Siria a la Corte Penal Internacional. Esta falta de rendición de cuentas ha envalentonado al régimen de Assad y ha permitido que los autores de estos crímenes actúen con impunidad. Si bien algunos países han impuesto sanciones a funcionarios sirios implicados en abusos contra los derechos humanos, estas medidas han tenido un impacto limitado. El gobierno sirio, con el apoyo de sus aliados, ha podido eludir las sanciones y continuar su brutal represión contra la disidencia. Sección 7. ¿Justicia retrasada, justicia denegada? La lucha continúa. A pesar de los desafíos, la lucha por la justicia para las víctimas de Saidnaya continúa. Los sobrevivientes, las familias de los desaparecidos y los activistas de derechos humanos continúan alzando la voz, exigiendo rendición de cuentas y el fin de la impunidad. Se han logrado algunos progresos en el ámbito internacional. En 2021, un tribunal alemán condenó a un exoficial de inteligencia sirio por crímenes de lesa humanidad por su papel en la tortura y asesinato de detenidos, incluso en Saidnaya. Este caso histórico, la primera vez que un tribunal en cualquier parte del mundo responsabiliza a un alto funcionario sirio por crímenes cometidos durante la guerra civil del país, ofreció un rayo de esperanza para la justicia. También se están realizando esfuerzos para documentar los crímenes cometidos en Saidnaya y preservar pruebas para futuros enjuiciamientos. Organizaciones como Syrian Archive y la Comisión para la Justicia y la Responsabilidad Internacional están recopilando y verificando meticulosamente pruebas, construyendo un caso para el día en que los responsables de estas atrocidades puedan rendir cuentas. Sección 8. Recordando a Saidnaya. Un imperativo moral. La historia de la prisión de Saidnaya es un crudo recordatorio de la fragilidad de los derechos humanos y la capacidad humana para la crueldad. Es una historia que debe ser contada, no solo para exponer los crímenes de un régimen brutal, sino también como una advertencia contra la indiferencia y la inacción. Recordar a Saidnaya no se trata solo del pasado, se trata del presente y del futuro.
Se trata de solidarizarse con las víctimas y los sobrevivientes de estas atrocidades, apoyar su búsqueda de justicia y trabajar para evitar que tales horrores vuelvan a ocurrir. Se trata de exigir responsabilidades a los autores, no solo en Siria, sino donde quiera que se cometan crímenes de lesa humanidad. Se trata de reconocer que el silencio y la inacción nos hacen cómplices de estos crímenes, mientras que hablar y exigir justicia es un imperativo moral. Sección 9. Conclusión. Nunca más. Saidnaya se erige como un escalofriante testimonio de la depravación que puede ocurrir cuando el poder no se controla y la comunidad internacional no actúa. Es un crudo recordatorio de que la lucha por los derechos humanos es una lucha constante, que requiere vigilancia, coraje y el compromiso de nunca olvidar. El mundo no debe permitir que los crímenes cometidos en Saidnaya sean ocultados. Debemos honrar la memoria de las víctimas exigiendo justicia, apoyando a los sobrevivientes y trabajando incansablemente para garantizar que tales horrores nunca se repitan. Solo entonces podremos decir verdaderamente nunca más.